todos los que pertenecemos a la Real Liga Naval Española somos amantes del mar, bien sea navegando, bien sea cuidando el medio ambiente, bien sea la seguridad. Quiero destacar que antes de que existiese salvamento marítimo, y dime si me equivoco, la Liga Naval creó un organismo que se llama PAM, Patrulla Auxiliar Marítima, y fue precursora, tenemos el honor de ser precursores de salvamento marítimo, antes que la Cruz Roja y antes que nadie. Y esto creo que nos define, nos define. Es el amor por el mar, por los navegantes, por mares limpios. Y yo sé que Juan, siempre digo, él se está empeñando mucho porque asiste a algunas reuniones de gobierno, corrígeme si me equivoco, y llevamos luchando años por tener un Ministerio del Mar tan necesario. Quiero agradecer también que el gobierno actual de las Islas Baleares haya tenido en consideración de crear la Consellería del Mar, porque es algo para mí inédito en otras comunidades. O sea que tenemos aquí la máxima representación del mar y os agradezco muchísimo que hayáis tenido el detalle de venir y que no quede aquí, que nos sigáis ayudando tanto a la Liga Naval como al Museo Marítimo, que ahora tenemos, sabéis que estamos en un trance del Museo Marítimo muy delicado, porque esto luego lo hablaremos a nivel más coloquial, pero sí que necesitamos vuestra ayuda y necesitamos cualquier ayuda para que el Museo Marítimo tenga el peso que se merece, porque cuando miramos museos internacionales como Rotterdam o nacionales como el de Cataluña, es una pena ver cómo está nuestro museo. Y yo he sido también colaboradora y sigo colaborando. Este acto, de hecho, es un acto de apoyo al libro de Sebastián y al Museo Marítimo de Mallorca. Y os pido, por favor, que no os olvidéis de nosotros. Ya que estáis aquí, es una recomendación que no os olvidéis de nosotros. Podemos tener un encuentro cuando queráis en Palma para hablar detalles de la Liga, detalles del museo y detalles del libro. Y bueno, y ya digo, para los que nos conocen, quiero indicar primero a Juan Díaz Cano, nuestro presidente y amigo, además. Yo ya te considero amigo. También nos estás apoyando mucho a los de Mallorca. Juan Díaz Cano, presidente desde hace unos 10 años de la 13, pues claro, sí, creo que me nombraste tú. Sí, 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 fíjate, qué suerte. Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del ciclo del agua del Gobierno de las Islas Baleares. Tengo que decir que la presidenta del Gobierno, la señora Margarida Porrens, a la cual invitamos a venir, tuvo la deferencia de felicitarnos, tanto a Albert como a Sebastián como a mí, con una carta personal firmada de puño y letra y ha tenido la gentileza y el detalle, la verdad es que inmensamente agradecidos de enviaros, delegaros en vosotros. Antoni Mercant es el director general de Puertos de Iberia y Transporte Marítimo de las Islas Baleares, también delegado supongo, por la señora presidenta. Es un hombre que cualquiera que ponga su nombre en Google, yo lo he estado mirando de los dos, sois dos personas muy implicadas con el mar y entonces eso os honra y además, repito, espero que nuestra relación no acabe aquí, sino que sea duradera. Mateu Nadal, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Santanyí, os dedicará unas palabras porque realmente Santanyí es un municipio de cara al mar. Muchos municipios viven de espalda al mar, pero Santanyí vive de frente al mar. Se están organizando unas cosas increíbles que vale la pena destacar y yo luego le cederé la palabra a Mateu Nadal. Dar las gracias a Sebastián Adrover, investigador, el que está haciendo las fotos ahora mismo, investigador, cuidador y coautor del libro La expedición santañinera de los 9 de Santanyí, lo abrevio, que de verdad ha sido un hito de la bibliografía del mundo del mar y de los navegantes. Este mes, en junio, los que sois socios de la Liga Naval, habréis recibido la revista que se hace bianual con una entrevista a Sebastián Adrover que nos cuenta la historia del libro. Si os habéis recibido ya en formato digital y yo os la pasaré a vosotros para que lo podáis leer también. Ya me ocuparé del correo electrónico a través de vuestras secretarias o secretarios y os enviaré este ejemplar. Margalida Clar es la esposa de Sebastián
licenciada en Derecho y prologuista del libro, porque el libro, el cuidador y el que ha recuperado los manuscritos, como ya nos explicará más tarde, ha sido Sebastián, pero ha tenido una serie de personas que han colaborado en la medida de las costumbres de la época y Margarita, su esposa, ha sido la prologuista preciosa, la presentación del libro, que es la que nos va a contar también. Albert Forés es historiador y director del Museo Marítimo de Mallorca desde 2018. Y, y bueno, quiero decir que le admiro por su tesón, por su constancia en tiempos difíciles, porque el Museo Marítimo ha habido otra generación de políticos que a lo mejor no han sabido dar la importancia de tener un museo marítimo. Y repito, cuando yo veo los museos a nivel nacional como internacional, da envidia. Y tenemos que llegar a eso. Y lo conseguiremos. Con la ayuda de todos ellos, lo conseguiremos. Bueno, pues ha sido el artífice, a raíz del libro presentado, editado por Sebastián, ha sido el artífice, poniéndose de acuerdo ambos, en rememorar el 125 aniversario de lo que se considera la primera vuelta de recreo, de la navegación de recreo a Mallorca. Entonces valía la pena este encuentro, valía la pena. Y bueno, yo ya no quiero extenderme más porque creo que ya me he excedido de mis 5 minutos y ahora le corresponde la palabra a... No me voy a bajar, si quieres me quedo contigo, ven, y nos explicas un poquito la vida de los santañinenses. Y por supuesto, perdón, agradecer a todos los que estáis aquí. Me he olvidado, el público es necesario. Y gracias a todos de corazón. Conseller del Mar i Cicle de l'Aigua del Govern de les Illes Balears, Juan Manuel Lafuente. Director General de Ports i Bé, Antonio Mercant. Juan Díaz, presidente de la Liga Naval Española. Lola Pujadas, delegada de la Liga Naval Española en Baleares. Albert Forés, director del Museo de Mallorca. Margarita Clark, prologuista del libro. Sebastián Agustí, curador. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí hoy como regidor de Cultura del Ayuntamiento de Santañí para presentar ante ustedes un libro que captura un momento crucial visto desde la distancia en la historia de Mallorca y del turismo europeo en general. El libro Diario de la Expedición Santañinera alrededor de Mallorca, 1899, nos transporta a una época en la que la exploración y la curiosidad impulsaron el nacimiento de una industria que hoy en día es esencial para nuestra isla. En 1899, un grupo de intrépidos aventureros de Santañí se embarcó en una expedición única alrededor de la isla de Mallorca. Aunque puede parecer trivial en retrospectiva, esta expedición marcó un hito histórico al convertirse en la que consideramos la primera vuelta turística es la isla. Sin saberlo, estos valientes viajeros estaban sentando las bases para lo que se convertiría en una de las industrias más importantes de nuestra comunidad. A través de las páginas de este diario podemos revivir sus experiencias, sentir la emoción de lo desconocido y compartir sus asombrosos descubrimientos. La narrativa captura la belleza vivida de Mallorca en su estado natural y virgen, antes de que se convirtiera en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Esta expedición abrió los ojos de muchos a la riqueza cultural y natural que nuestra isla tenía para ofrecer. Al compartir este libro con ustedes, deseamos resaltar cómo la audacia y la curiosidad de aquellos aventureros dieron forma a la historia y al futuro de nuestra región. La industria turística, que floreció más tarde, ha sido fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra comunidad.
Es un recordatorio de que a veces las acciones aparentemente simples pueden tener un impacto duradero en la historia y a la vida de las personas. En nombre del Ayuntamiento de Santanyí y de su alcaldesa, quiero dar las gracias a todos aquellos que trabajan para preservar nuestra rica herencia cultural y promover nuestro hermoso entorno. Agradeceremos la oportunidad de compartir este libro con ustedes. Esperamos que este relato de la expedición santañinera alrededor de Mallorca 1899 inspire a futuras generaciones a explorar, descubrir y valorar nuestro patrimonio y a entender la importancia de cuidar y proteger los tesoros de la historia que la historia nos ha legado. Muchas gracias por la invitación de la Liga Naval Española, invitación que hago extensiva a la lectura del manifiesto del 125 aniversario de la Vuelta a Mallorca, que tendrá lugar el 25 de junio en la Casa de Cultura de Santanyí. Muchas gracias. Bueno, pues rogamos a la señora Margarida Clark y al señor Albert Forés, que son los que nos van a hablar de los dos eventos que van de la mano, porque uno va con el otro. Les cedemos la palabra. ¿Disponéis el orden? Empezará Margarida. Empezaré yo. Dignísimas autoridades, como ha dicho el representante del Ayuntamiento de Santanyí, a ustedes me dirijo en los mismos términos que lo ha hecho. Buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros ser recibidos en la sede de la Real Liga Naval Española, asociación centenaria que tuvo su origen en el año 1900. Ciertamente coetánea a la expedición mallorquina que aquí nos ha convocado. Muchísimas gracias a la delegada en Baleares, Lola Pujadas, por su amable invitación, a su presidente, don Juan Díaz, por su cálida acogida y a ustedes por su presencia. Estamos aquí por un regalo de la vida. Y es que el destino dispuso que quien es mi marido, gracias a su apasionada afición por la historia y cultura que nos precede, encontrara en la casa familiar un documento sin precedentes. Un documento que es relevante para la historia marítima de nuestro país, concretamente la que afecta al sector recreativo, y es que el mismo, a mi entender, es esencial. Cuando uno avanza en la vida, según van pasando los años, reconoce con mayor lucidez la importancia del legado de lo recreativo que enaltece nuestra humanidad cuando surge del respeto por lo creado. Contextualicemos la documentación que nos ofrece la publicación que les presentamos. Y para ello les digo que, como saben, venimos de Mallorca, esa bendita isla en medio del mar Mediterráneo que algunos han calificado como el paraíso. Es bella, sí, y su gente también. Somos aproximadamente 1.229.934 residentes, de los cuales el 79% son de nacionalidad española y el 21% restante posee nacionalidad extranjera. Por edades, los grupos de población más amplios son los que agrupan a personas entre 45 y 49 años. Todo ello según publicó el Instituto Nacional de Estadística a principios de este año. De ahí venimos. Pero les invito a trasladarnos a la época de los documentos que dan origen a los actos que nos traen a esta sede. La Mallorca de finales del siglo XIX, pues a una época de grandes cambios sociales, en la que se plantearon
nuevas propuestas en la economía y en el desarrollo científico y tecnológico. La crisis económica generalizada en todo el Estado mostró su peor cara en Mallorca. La invasión de la Filotxera en 1891 devastó la casi totalidad de las viñas mallorquinas, hundiendo las exportaciones de vino. El final de la guerra colonial acabó cerrando los mercados exteriores para los productos agrarios e industriales de Baleares. En cambio, la efervescencia cultural que produjo el romanticismo y la Renaixença hasta el modernismo dibujó un panorama interesante. Nació una nueva generación de intelectuales con un intenso anhelo de renovación de la sociedad de esa época. En Mallorca se dio un claro impulso regeneracionista, promoviéndose un amplio abanico de actividades socioculturales. En ese periodo nacieron nuestros expedicionarios, los que realizaron la travesía cuya documentación da origen al libro que aquí nos trae. Permítanme que antes de hablarles del libro les presente al autor de los documentos, el cronista de dicha travesía, Miguel Clar Vila. Nació el 12 de agosto de 1865 en una familia de la Mallorca rural del sur de la isla. Fue el tercero de 3 hermanos. Como sucedía en esa época, el primogénito le correspondió custodiar los bienes materiales de la familia. Su hermana permaneció soltera y se hizo cargo de las necesidades domésticas del núcleo familiar. Y Miguel se dedicó a atender las necesidades espirituales, aunque en su caso no solo las familiares, sino las de toda la población del lugar. Miguel Clar Vila, en 1880, a la edad de 15 años, ingresaba en el Seminario Conciliar de Mallorca, donde cursó estudios de teología. El 21 de diciembre de 1889 recibe la orden sacerdotal de manos del obispo de Mallorca. Día 5 de septiembre del mismo año recibirá el nombramiento del rector del oratorio de Llombards, su localidad natal, cargo que ocupó durante 35 años, hasta el año 1924. En 1927 obtiene licencia para celebrar misa en la capilla privada que dispuso en la casa familiar. Su trabajo pastoral siempre se vio inspirado por su afán de cuidado, un cuidado enfocado en la trascendencia que cultivó en su paso por el seminario. Además de su dedicación a custodiar la vida espiritual de los feligreses, consiguió con sus peticiones a la curia numerosas facilidades que hicieron que los vecinos del lugar no debieran desplazarse a otra localidad para atender los preceptos de la Iglesia. También fruto de sus gestiones, en 1905 se fundó el convento de religiosas franciscanas para atender a los habitantes del lugar, ofreciendo una casa propiedad de la familia para esa primera comunidad. Recordemos que Mallorca destacó en esa España que superó el analfabetismo femenino gracias a la intervención de esa orden religiosa. Como es de ver, Miguel Clar Vila también se mostró preocupado por el progreso social y material de las almas que custodiaba. Como consecuencia de dicho interés, fue uno de los promotores de la primera escuela pública que en sus inicios también se instaló en una vivienda de su propiedad. Además, destacó por su pasión por la cultura. Colaboró en la creación del diccionario catalán, valenciano, balear. Promovió el teatro en su localidad. Participó en varios congresos, tanto en Barcelona como en Aragón. Fue cronista de varios medios de comunicación de la isla, poeta, glosador, entre otros aspectos destacables de su faceta cultural. Su capacidad de entrega y dedicación a cuantas necesidades percibía en su entorno vital es significativa. Irrelevante su clarividencia y pasión por comprender que donde la vida le había ubicado, allí tenía que quedarse sin reservas, y así lo hizo. Ello no fue obstáculo para permanecer siempre abierto al mundo y conectado a las vivencias de su época, lo cual le permitió vivir experiencias únicas. Junto a su grupo de amigos, que siguiendo las inclinaciones
culturales de esa época, de forma humorística se hacían llamar Real Gremio de Atiborradores de Santanyí. Idearon con ingenio y una asombrosa creatividad numerosos proyectos y propuestas socioculturales cuya variedad y dinamismo resultan en una ingente actividad, sorprendente para esa Mallorca rural finisecular. Entre ellas, la que hoy nos ha traído ante ustedes y de la cual surge la publicación que presentamos. Permítanme que, como prologuista de la obra en cuestión, les lea parte de lo que escribí para su edición, pues lo considero certero para la ocasión. El libro que hoy les presentamos ofrece en una edición acertadamente creada un conjunto de documentos inéditos referidos a la expedición en barco alrededor de Mallorca llevada a cabo en el año 1899 por el grupo excursionista de la Villa de Santanyí, dinamizado por ese Real Gremio que les he comentado antes. Esos curiosos manuscritos encontrados en la casa natal del autor de la crónica incluyen un acta presentación del proyecto de la excursión, el diario del viaje alrededor de Mallorca, el documento donde constan las firmas de los viajeros en el libro de firmas de las Cuevas de Artà, la cuenta de la despensa de la expedición y el libro de caja. Como es de ver, por tales documentos, quienes emprendieron esa aventura lo hicieron a consciencia y en su proceder muestran una noble capacidad, la de, siendo quienes eran, aprender con esa aventura a ser un nosotros. Repito, según mi opinión, con esa aventura aprendieron. Según mi opinión, de lo que leemos en los documentos encontrados, se desprende que quienes intervinieron vivieron algo relevante. Sin dejar de ser quienes eran individualmente, consiguieron ser un grupo coral, y ello a la luz de esa ciencia que reconoce la renuncia a un bien inmediato en aras de un bien mayor, la paciencia. Si ya con ello y por ello sería inspiradora la lectura de tales documentos a los mismos, y en esta edición se unen las aportaciones de 7 autores, quienes se enamoraron del proyecto conscientes de la trascendencia del hallazgo documental, desplegando su indiscutible creatividad para que quien desee adquirir la publicación pueda descubrir en sus páginas la inspiración que la misma ofrece. Les presento brevemente a dichos autores. Don Teodoro Suau Puig. Él es el deán presidente del Cabildo Catedralicio de Mallorca desde 2002. Creador del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Mallorca, es autor de más de 20 libros y numerosos artículos para revistas y otras publicaciones. En su aportación nos habla de los valores de la expedición y nos ofrece un texto lleno de sabiduría, valioso como todo lo inmutable. Don Tomeu Arbona Figuerola es repostero, cocinero y arqueólogo gastronómico. Desde 2010 regenta el Fornat de la Soca, espacio gastronómico de reconocido prestigio donde combina gastronomía y arte. Ha recibido premios y distinciones que le sitúan entre los mejores profesionales de la alta cocina de las Islas Baleares. Es también autor de varios libros. En su intervención nos presenta una propuesta de recetario para la expedición y la acompaña de unas letras personales y contundentes, puro reflejo de su figura. Don Bartolomé Sastre Grimalt de Blanc es el fotógrafo de las imágenes que acompañan la aportación del señor Arbona. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, ha participado como fotógrafo en numerosas publicaciones de relevancia, también en revistas como Vanity Fair, entre otras. Don Sebastià Vidal Vicens obtuvo la titulación de maestro de primera enseñanza y posteriormente se graduó como profesor de pedagogía terapéutica. Asimismo, es autor de materiales didácticos para la formación del profesorado. Gran estudioso, además, de los personajes que aparecen en el diario de la expedición y de la historia y cultura de esa época. Por ello,
nos presenta en su aportación al libro un exhaustivo estudio de todo ello. Don Jaume Ferrando Barceló es capitán de la Marina Mercante por la Escuela Superior de la Marina Civil de Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad de las Illes Balears y máster en Ingeniería de la Formación. También tiene estudios de Teología y Bellas Artes. Nos ofrece un estudio impecable del laúd, la embarcación que se utiliza en la expedición, y de la terminología marinera del diario. Es experto en la materia y deja constancia de ello. Llorenç Vidal Lledó Guerrit es el ilustrador de las imágenes que aparecen en el libro. Técnico superior en artes plásticas y diseño en la especialidad de ilustración por la Escuela de Arte Superior de Diseño de las Islas Baleares, desde hace más de 20 años trabaja en el mundo del arte, en el campo de la ilustración y la pintura. Ha desarrollado una larga y prolífica carrera con numerosas exposiciones en diversos lugares de España, Europa y Estados Unidos, obteniendo galardones y distinciones en algunos de ellos. Sebastià Agustí Edrové Vicens estudió magisterio en la Universidad de las Islas Baleares, especializándose en filología inglesa. Obtuvo el título de especialista en archivística e investigación por la Universidad de las Islas Baleares, centrando su trabajo como investigador en el estudio de la biografía y obra de Miguel Clar Vila. Ha colaborado con sus artículos en diversas publicaciones de prensa especializada de Mallorca y Cataluña y es autor de 9 libros. Uno de ellos, el que les presentamos, se ha traducido al castellano y al inglés. El que les presentamos se ha traducido al castellano y al inglés. Es el curador del proyecto, como ya nos han dicho, y cierra su edición con un epílogo ciertamente revelador. Él es el inspirador de este volumen al que ha titulado 9. Según él, por las múltiples semejanzas entre las vivencias que se circunscriben en la experiencia del viaje y los diversos significados del número 9. Todo ello se describe en el prólogo del libro y muestra la clarividencia de quien así decide. Les cuento solo algunas de estas similitudes. 9 son definitivamente los expedicionarios, según el libro de caja. 1899, el año de la realización de la expedición, termina en 9. Y si sumamos todos los dígitos de ese año, obtenemos el número 27 y si de nuevo sumamos tales números, nos vuelve a dar 9. También de forma muy significativa, el curador del libro quiso homenajear la similitud que se produce en la lengua materna de los expedicionarios en cuanto a dicho vocablo, pues en catalán el número 9 y la palabra nuevo se escriben y pronuncian de la misma manera. Y es bien cierto que con esta edición se da un nuevo enfoque a esa trascendente vivencia del año 1899. Así que 9 es el título del libro y por lo antedicho, nuevo. Y esa novedad, como les voy diciendo, surge con el hallazgo de unos documentos manuscritos que nos revelan un hito excepcional, como ha dicho Mateu Nadal. Nos descubren el primer viaje realizado en Mallorca del que hay constancia escrita en la historia de la literatura de viajes llevado a cabo por personas nativas. El primero y único. Lo repito. El primero y único que se conserva a día de hoy. Probablemente ha llegado a nuestras manos el último manuscrito que cierra el prolífero siglo XIX en cuanto a literatura de viajes por las Baleares. Nuestros viajeros pasan así a formar parte de ese grupo insigne que a finales del siglo XIX descubren nuestra isla. Ilustres viajeros como Gaspar Melchor de Jovellanos, George Sand, el archiduque Luis Salvador de Austria, Charles William Wood, entre otros.
El diario de la expedición convierte a los mallorquines en herederos directos del Gran Tour. Y resulta fascinante que dicha documentación haya permanecido custodiada para ponerla hoy a disposición de los lectores que tengan interés en adentrarse en la exploración de esa Mallorca finisecular y descubrirla de la mano de un grupo de hombres lugareños que palpitan con la vida y tienen el claro objetivo de descubrir su belleza hecha de personas y lugares que seguramente descubrían por primera vez y que muy probablemente no volverían a visitar, dadas las condiciones de vida de esa época. Como dice don Teodor Suau en su aportación, y con ello acabo, nuestros viajeros actúan en su tránsito más como peregrinos que como turistas, reconociendo en el impacto que causa en ellos la belleza que descubren, su sacralidad. Esa que hizo escribir a Dostoyevsky en su novela El idiota, la conocida frase «La belleza salvará al mundo». Quedémonos ahí. Y dejen que lo diga de nuevo. La belleza salvará al mundo. Aquí tienen el libro que les ofrecemos de esa Mallorca hecha paraíso a este Madrid que la acoge siempre con tanto respeto y cariño. Muchas gracias. Bravo. Solamente se con una palabra. Bravo. Vale. Pues yo voy un poco a explicar el papel que hace el museo en este proyecto del libro de los 9. Bueno, primero agradecerles el venir, sobre todo a Lola, que está trabajando al lado del museo desde el primer día que nació. Y bueno, hemos llegado a Madrid. Yo antes le he dicho, hace 10 años que no venía a Madrid, y yo había venido a Madrid a presentar el libro con Margarida, con Sebastián, con Mateu. Y bueno, agradecer también a las autoridades políticas por el esfuerzo de agendas que se supone venir aquí, a Juan por la acogida y a todo el público, que también es un esfuerzo, ¿no? Estamos a 35 grados hace una hora. Venir aquí se está mucho más fresquito, pero bueno, siempre hay cosas que hacer y tal. Y es importante que en estas cosas que hacer consideremos que es una cosa interesante venir a la presentación de un libro y de un museo, porque a veces podemos considerar que esto no es una cosa interesante hacer y no venir. Bueno, yo un poco hablaré qué es un museo, ¿no? Es un poco, yo estoy trabajando ahora en un tema sobre el tema de qué son los museos y qué papel pueden desarrollar dentro de las sociedades democráticas de hoy en día. Y creo que el Museo Marítimo de Mallorca pues explica un poco este quehacer, este desarrollarse democráticamente en una sociedad como la española de hoy en día, como la balear de contemporáneo. Bueno, si nos acogemos a la definición de la Asamblea General Extraordinaria del ICOM en Praga del año 22, nos dice lo que es un museo. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Claro, si vemos esta definición de que es un museo, no tiene nada que ver a lo que eran las colecciones de curiosidades del siglo XVIII, XIX, cuando empezaron las primeras galerías o, como se hablaba, empezaba a formarse pues, el Louvre, el British Museum, el Prado, que eran centros de colección de obras, de contemplación, primero en el ámbito privado y a la que el Estado se fortalece, coge a los museos como un espacio de fortalecimiento de esa expresión estatal del poder público. Entonces se incorpora a las colecciones privadas, las incorpora dentro de sus salas y luego a las colonias lleva toda una serie de objetos, de piezas de Egipto, de Grecia, de África, de América, hacia
las metrópolis para ser exhibidas y para demostrar pues, la fortaleza de estos estados modernos que salen en el siglo XIX. Bueno, el Museo Marítimo, somos un museo muy pequeño, que estamos, siempre digo, ahora ya no somos un bebé, ya somos ya un poquito más mayores que un bebé, porque siempre decía, bueno, estamos en el 2020, somos un bebé, hemos empezado a caminar en el 2018. Sí que es verdad que somos herederos del antiguo Museo Marítimo de Baleares, que se fundó en el año 51 y se cerró en el año 74 para hacer unas reformas en Consulat de Mar, y ahí se quedó cerrado hasta el año 16, que se empieza a hablar de la creación de un museo. Bueno, se empieza a hablar, no, se está hablando de la creación de un museo desde el año 74, donde la Liga Naval Española de entonces y una serie de personas particulares, el que había sido el director del museo, el señor Rabasa, el Xavier Pastor y otras figuras de la época, deciden montar la Asociación de Amigos del Museo Marítimo de Mallorca, que es la que ha estado pujando durante 45 años para que esto sea realidad. Entonces, en el 2018 nacimos y somos un bebé que ya nos estamos haciendo un poco grandes. Empecé yo siendo el director, me pusieron una mesa y un ordenador y dijeron, aquí tienes el Museo Marítimo de Mallorca. Y digo, esto es el Museo Marítimo de Mallorca, construyelo. Bueno, y ahora somos 4 personas, ¿no? Y somos 4 personas como equipo sólido administrativo, más 4 más como equipo educativo externalizado y luego otros servicios que vamos externalizando y tal. Bueno, este es nuestro devenir. Somos formados por el Consell de Mallorca en un 77% del presupuesto y por el Govern Balear por un 23% del presupuesto. Tenemos 2 sedes que están, bueno, este es el antiguo, ahora si entrásemos en Consulat de Mar, en Presidencia, veríamos estas salas, de las cuales quedan muy pocas maquetas. Había una colección de 275 objetos y actualmente quedan 68 en el Museo de Mallorca. En las salas del Consulat quedan unos 10 o 15, en la Cámara de Comercio quedan unos 10 más y luego otros han desaparecido en el tiempo. Pero sí que es verdad que en la asistencia del Museo Marítimo sí que hay gente que se nos acerca. Yo tengo unos cuadros, yo tengo un tal. Y tenemos, casualmente, tenemos el inventario del año 51 que se encontró en el Rastro de Madrid. Y ahí está clasificado todas las fotografías, con todas las piezas, con todo el inventario de entonces. Entonces podemos hacer una faena de arqueología, como lo que hizo Sebastián en el libro de Snows y en todo este manuscrito, de ver qué sucedió, cómo están las cosas. Bueno, nosotros sí que tuvimos claro que el Museo Marítimo de Mallorca, como era un hijo deseado durante mucho tiempo, teníamos que generar dinámicas de participación ciudadana para acoger todos estos colectivos y personas que estaban esperando que esto fuera realidad. Y a partir de aquí hicimos unos procesos de co-creación y de participación ciudadana. La Asamblea de Capitanes, Asamblea Española de, no, la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, la Liga Naval, la RAEZ y la Liga Naval, la Asociación de Amigos Museo Marítimo, las Ginairas, la Cofradía de Pescadores de Sant Pere, la Federación Balear de Pescadores, se unieron al museo para decir la suya, ¿no? Y algunos dijeron, no, hemos conseguido que alrededor del museo haya un común consenso de diversos colectivos que hasta ahora no habíamos trabajado juntos y que estamos trabajando juntos y lo hacemos posible. Bueno, y esto yo creo que encaja perfectamente con la definición de museo contemporáneo del siglo XXI. A esta definición ha costado llegar, pero se ha llegado con un consenso de todos los museos profesionales a nivel mundial, y yo creo que acoge lo que son los museos modernos de hoy en día. Ya no son espacios de contemplación de una serie de personas cultas, que sería, por ejemplo, las personas de esta época que estábamos hablando de la Mallorca del siglo XIX, sino que son espacios popularizados donde la actividad educativa es fundamental y donde la gente tiene ganas de participar en hacer cosas. Y esto lo podemos ver en el ejemplo de Lola, que ella tiene ganas de participar en el museo, se ha implicado en el proyecto de la Volta y estamos aquí. Entonces es como hay que dar cancha o hay que dar espacios a estas personas que son activas y que están trabajando por la cultura en diversos ámbitos. Entonces nosotros empezamos pues, con esto, una red de los deseos, que era un proyecto participativo a metáfora de un náufrago, donde la gente podía escribir cómo se imaginaba, cómo quería que fuese el Museo Marítimo de Mallorca, con unos mensajes que dejaban en botellas de vidrio, y nosotros recogimos y estudiamos pues, todos estos casi 600 mensajes que nos dejaron. Esto lo hicimos itinerando por diferentes ferias náuticas.
Luego hicimos unas reuniones de trabajo con estos colectivos, hicimos las primeras y segundas jornadas de estudios del mar. Con diversos institutos de Palma hicimos un proceso de trabajo de co-creación de cómo les gustaría que fuese un espacio educativo a adolescentes de 14, 16 años, con la competencia que hay en esta franja de edad, donde reciben muchos inputs y el que menos reciben o que menos les atrae es venir a un museo porque les recuerda a la escuela, un espacio cerrado, donde van allí, te explican unas cosas y eso es como que te ahuyenta. Entonces hay que ver cómo hacemos esto, ¿no? Por ejemplo, ahora en el espacio John Alcoy de Manacor han hecho un escape room y lo han llenado. Claro, han hecho un escape room, un montón de críos que han ido ahí a jugar y tal. Bueno, jóvenes de 15 a 30 años, porque claro, la franja de edad de jóvenes ahora ya no es 15 a 25, ahora es 15, 14 a 30, 35. Si vamos a un festival de música contemporánea, pues está todo lleno de 50 años con camisas así, ¿no? Festivaleras, y nos sentimos jóvenes y no somos tan jóvenes, bueno. Y luego recuperamos el Museo del Mar. El Museo del Mar es un espacio que estaba cerrado desde el 2012 y lo recuperamos. Y este espacio de aquí actualmente es el que tenemos ahora mismo abierto. Ses Voltas también lo recuperamos, empezamos a recuperarlo, lo hemos tenido que cerrar por una serie de incidencias técnicas y estamos trabajando intensamente con el Ayuntamiento para que esto se pueda volver a abrir, este espacio, y esperemos que cuando se vuelva a abrir estemos mucho más fuertes que cuando lo cerramos. Bueno, esto es un poco lo que trabajamos. Podéis ver que es la xarxa dels desitjos, esta red que hay aquí, que la gente colgaba sus deseos. Los procesos participativos, pues podéis ver sala de Ses Voltas con 40 personas participando, hablando cómo querían pues, el museo. El espacio educativo, pues igual con los institutos que trabajamos. Y bueno, a partir de ahí generamos toda una serie de materiales y de proyectos de investigación, porque la gente nos decía, bueno, ¿qué queréis? Una cosa que nos gustaría trabajar en el Museo Marítimo es la memoria oral, porque actualmente pues, todos los pescadores están muriendo, los pescadores de 80 años, 90, mestres d'Asia también pues, están jubilados y cada vez quedan menos, mestres xarxers lo mismo, entonces claro, todo es un conocimiento que desaparece y que alguien lo tiene que gestionar, y quien lo tiene que gestionar en este caso es un museo marítimo, no será un museo de arte contemporáneo. Y entonces, a partir de ahí, pues lanzamos todo una serie de recuperación de memoria oral de cómo era el puerto de Sóller en los últimos 150 años. Entonces, claro, ahí salieron temas pues, de contrabando, de la guerra civil, de los primeros turistas, de cómo se transforma el puerto, de cómo los pescadores dejan de ir a pescar porque aparece una película y ganaban el jornal en un día de lo que ganaban en un mes. Las primeras turistas que llegan a la isla y cómo esto influye en todo el cambio social que aparece en Sóller, todos los hijos de los comerciantes de naranjas con el sur de Francia, claro, todo el mundo decía, la gamba de Sóller, bueno, pues hasta que no viene la gente del Delta del Ebro a pescar gamba por allí, pues la gamba de Sóller ni se pescaba tampoco, entonces como todo esto se va incorporando y se hace un nuevo Sóller. O sea, y esto creo que encaja muy bien con el proyecto de la Volta. Nosotros tenemos un documento de cómo era Mallorca hace 25 años, pero con la vuelta que hemos generado ahora, esta nueva vuelta, queremos mostrar cómo es la Mallorca contemporánea, que no tiene nada que ver con aquello, ni volverá, pero sí que encontramos trazas de cómo era aquello y cómo se redefine actualmente. Bueno, esto nos llevó a tener una mención en un programa europeo Interreg de Cheris, que nos mencionaron como un proceso creativo del museo, como un proceso de buenas prácticas. Bueno, aquí veis un poco, pues también hay que reconocer que tenemos una precariedad técnica en el museo, pero tenemos una voluntariedad muy grande. Entonces, aquí nos encontramos en una situación de emergencia de cómo redefinimos unas salas. Y bueno, veis a Lola, ¿no? Que es la delegada. Pues aquí miro. Aquí está mirando, está cogiendo cajas por aquí. Bueno, estamos aquí, pues todo, la gente de la RAECI, la gente del Salchinairas, yo mismo, pues ahí con la lámpara, Jordi, que es un marino de la Balear, pues también ayudándonos a colgar pues, este farol de pescar calamares. Bueno, y estas son un poco las líneas de investigación que hemos desarrollado. El último proyecto que hemos hecho así de recuperación de memoria ha sido el Molinar Terra Marinera, que yo creo que es un proyecto súper interesante porque nos ha ido muy bien porque hemos sacado el museo fuera de las paredes. Muchas veces siempre se dice, bueno, el museo siempre queda encajonado ahí en un espacio cerrado y ¿cómo ultrapasamos este espacio? Pues nosotros hicimos este proyecto del Molinar Terra Marinera
que hemos mapeado todo el Moliná y hemos hecho un estudio de memoria oral con diferentes personas que nos explican cómo ha evolucionado también todo el barrio del Portichol, el Moliná, que era uno de los barrios más pobres de Mallorca, o de la rodalia de Palma, de las barriadas de Palma, ahora ser una zona que por una caseta de pescadores te la puedes vender por 2 o 3 millones de euros, la primera línea de costa. Entonces, claro, se ha gentrificado un montón y eso es positivo y es negativo, porque claro, genera tensiones, la gente del barrio también es verdad que dice, yo no puedo vivir aquí, con lo que me dan aquí me voy a un barrio de más al interior y tengo una piscina, pero claro, estás perdiendo la idiosincrasia, el atractivo del barrio. Entonces, con todo esto hay que jugar y el museo se tiene que posicionar porque tiene que acoger estos debates. Yo entiendo que si somos contemporáneos hay que acoger estos debates. Estamos trabajando pues, con la base naval también del puerto de Sóller, que enseguida se puso a colaborar con nosotros y conseguimos un hecho que es que mucha gente quiere ver el faro de la base naval y es un espacio militar, entonces no se puede acceder. Y nosotros hemos conseguido que una vez al mes nos abran las puertas para hacer visitas a público general y luego a nivel escolar era una vez a la semana también y ya estamos abriendo 2 veces a la semana porque hay mucha demanda. Entonces, a nivel, pues con Pedro Botella, que es el que tiene relación con nosotros, que es el segundo de la base, está encantado de podernos acoger y nosotros de acercar este patrimonio que tiene esta magia, ¿no? Los faros es como estos espacios mágicos que todo el mundo quiere visitar, pero como son difíciles de acceso, están en zonas complicadas y tal, nadie puede ver. Y claro, aquí les damos oportunidad y lo ven. Y ahora estamos participando también del GALP, que es el Grupo de Acción Local Pesquera, que es una entidad que se financia con fondos europeos y también con el Consell y de municipios para poder desarrollar prácticas en torno al mundo pesquero. Entonces, el Museo Marítimo también estamos trabajando ahí porque es una... Yo siempre a veces digo, cuando hay un museo que habla de la pesca, por ejemplo, puede ser que la pesca ya no exista o que trabaje con la pesca para el futuro de la pesca. Y entonces, nosotros estamos en esa fase, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de museos de mineros. En Inglaterra, cuando se hacen los museos de mineros, es que ya no hay minería en Inglaterra. Entonces, nosotros no queremos que pase esto. No queremos que desaparezcan los pescadores de Mallorca, que están en una situación complicada, sino que queremos trabajar con ellos para que contribuir a que si a través, por ejemplo, del GALP se desarrollan proyectos tecnológicos para mejorar la pesca, el museo puede ser un espacio para poder mostrar este proceso de trabajo que se ha llevado a cabo y para dar divulgación a este trabajo de investigación alrededor de la pesca, por ejemplo. Entonces creo que ha sido como un trabajo vivo, ¿no? Y luego la primera exposición que haremos así ya potente, como hemos hecho unas cuantas, pero en pequeño formato, pero ahora como estamos cogiendo ya más músculo, nos falta más, como decía la Aurora, nos faltan técnicos de patrimonio, por ejemplo, pero vamos a hacer una exposición también vinculada a autoridad portuaria y a la vida de los fareros y sobre todo de las mujeres fareras y de las familias que están viviendo en los faros hasta ahora en Baleares, que ya solo quedan 2 fareros, creo. Entonces, eso será una primera exposición que haremos en octubre. Bueno, hicimos también diversas cosas. También estamos en un mundo súper burocratizado, y entonces hemos de ver cómo lidiamos con toda esta burocratización para hacer las cosas posibles. Entonces, siempre en el mundo de los museos siempre se habla de la mediación cultural, ¿no? En los museos están los educadores, los mediadores. Los mediadores somos los equipos educativos que mediamos con los colegios, con los públicos, para ver cómo nos relacionamos con las colecciones, pero luego hay que hacer la mediación administrativa. Entonces, seguro que Tony y Juan lo saben, que es la mediación administrativa. ¿Cómo le haces ver a tu técnico jurídico, tu técnico interventor, tu técnico patrimonio, que es posible? Que a lo mejor aquí no tenemos un ejemplo, pero en Madrid hay un ejemplo. Tenemos una sentencia que te lo hace posible. Entonces, es como mediamos todo esto para llevar a cabo los proyectos. Y creo que al principio yo cuando entré en la administración pública, era como, no sé si en una semana perdí 7 kilos porque me entró como aquello de, Dios, ¿cómo voy a gestionar con todo esto? Los he recuperado, pero, y pasé de la fase de no entender nada, ahora tampoco a veces no lo entiendo, pero me gusta mediarlo, porque entonces creo que, bueno, Mateo también dice que sí con la cabeza porque también se encuentra con el caso, porque al final
Los grandes proyectos salen de la administración pública. Podemos trabajar con el sector privado, pero quien apostará por un gran museo, en este caso marítimo, será la administración pública. Luego nos ayudará la Real Liga Naval, nos ayudará los amigos, nos ayudará el sector empresarial, pero quien dará el primer paso, quien hará la gran apuesta será la administración pública. Y de hecho estamos hablando de un futuro museo marítimo en la zona de Astilleros y quien estará apostando será la Autoridad Portuaria, el Govern Balear y el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento. Ellos serán los que apostarán realmente por esto y luego los demás se sumarán. Bueno, aquí una serie de actividades, de colecciones que hemos ido haciendo estos años. Y luego aparece el proyecto del Nou, que es un poco lo que íbamos a hablar aquí. Y por qué el Museo Marítimo decide apostar por un proyecto que es un libro, que es un particular. Pero, como ha dicho Margarida, es el primer documento que se encuentra y el único documento de una obra escrita alrededor de una vuelta por placer en Mallorca. Entonces, por su singularidad ya tiene un atractivo propio para el museo. Pero luego además recoge todos los valores con los que trabajamos en el museo, que sea patrimonio, cultura, lengua, gastronomía, paisaje, folclore, gentes, personas. En el fondo son personas y paisajes. Y bueno, ¿y esto cómo surge? Pues en este caso el secretario de los Amigos del Museo Marítimo de Mallorca me dice, pues mira, aquí hay un señor que he colaborado a hacer un libro que se presenta en Santanyí, ¿por qué no vienes a la presentación y así nos conocemos y tal? Bueno, fui a la presentación y claro, Santanyí, yo vivo en el centro de Mallorca y Santanyí me queda como un poco lejos. Claro, esto es como una cosa que, ¿no? En la península ir a 50 kilómetros no es lejos, pero, ¿no? Pero para un argentino 600 kilómetros no es lejos, pero para alguien de Mallorca 20 kilómetros es lejos. Bueno, pues yo Santanyí era un lugar que casi no iba, ¿no? Claro, voy ahí al auditorio, el auditorio 400 personas lleno, digo, bueno, esto para la presentación de un libro. Entonces, claro, es como, tiene una fuerte herencia cultural Santanyí. O sea, aparte de la cultura marítima que tiene una fuerte herencia cultural. Ya lo ha comentado Margarida, no hace falta que entremos en más detalle, pero eso se nota. Con nosotros hicimos una charla con las primeras actividades que hicimos alrededor de la vuelta, 80 personas. Claro, son actividades que cuesta tener 80 personas en una conferencia que te habla del glosario aeronáutico. Y muchas de las personas que van no es que sean expertas, pero tienen ganas de conocer. Bueno, entonces, a partir de esa conferencia, es aquello de cómo ficharon a Messi con una servilleta en un bar, ¿no? Pues, ¿cómo conocemos este proyecto? Pues llamo a Fernando, nos juntó a Sebastián Robert y a mí en un restaurante y decimos, ¿cómo ligamos esto? Pues mira, vamos a ver si podemos hacer la vuelta a Mallorca. Y vino COVID. Entonces tuvimos que pararlo todo y luego un poco también recogiendo las palabras de Margarida, ¿no? De la paciencia, de poder hacerlo tranquilamente. Dijimos, pues mira, si no podemos hacerlo ahora que hemos sacado el libro en el 2020, esperaremos a los 125 años y esperemos que el mundo vuelva a la normalidad, es lo que ha pasado. Y entonces decidimos reemprender este proyecto. Claro, este proyecto podíamos haber, Tony Mercán lo sabe porque hemos estado hablando con él de la problemática de hacer este proyecto en una temporada estival donde Mallorca está estivada de barcos y de personas. Pero, claro, podíamos hacerlo en mayo, pero entonces ya no seríamos fidedignos a la vuelta. Yo sí que ya me comprometo públicamente que otra vez no haremos una vuelta en julio y agosto, sino que haremos otro tipo de actividad que será más en meses con menos saturación portuaria, hotelera y tal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta primera vez tenemos que ser fidedignos al proyecto y a la temporada que ellos leyeron el manifiesto, como ha dicho Mateu, en el 25 de junio, y el 25 de julio empezaron a navegar. Entonces lo que haremos será empezar esta actividad en esta época. Entonces empezaremos reproduciendo toda la vuelta, pararemos en todos los puertos donde ellos pararon. En este caso no lo haremos con un yacht con 9 personas, sino que haremos una flota de 9 yachts con casi 40 personas. Entonces, claro, esto en algún momento tenemos que estar ahí, pues que todo cuadre y todo salga bien. Yo creo que va a salir todo bien porque la gente que estamos alrededor pues tiene mucha ilusión en poderlo conseguir. Sebastián y yo tenemos WhatsApp a las 6 de la mañana con una idea que nos ha salido, con un problema o con una solución. Y bueno, lo que haremos será reproducir esta vuelta
pero mostrando la Mallorca de hoy en día. Entonces, hemos hecho unas primeras jornadas de conferencias, de conversas en la mar, que esto lo hacíamos en el Museo de Sóller, de Ses Voltas, y lo hemos trasladado a Santanyí. Entonces hemos invitado a los autores del libro, de los diferentes capítulos, para que hablen de las diferentes vertientes de la obra. El 25 de junio empezaremos con esta lectura de manifiesto y a partir de aquí empezaremos a navegar. Entonces saldremos desde Cala Figuera, pararemos en Puerto Cristo, pararemos primero en Puerto Colom, que no es una parada que estaba programada en el libro, pero nosotros la haremos y acogeremos todo el trabajo que está haciendo la Asociación de Barcas Tradicionales de Puerto Colom, que están recuperando también todo este patrimonio, están trabajando para la difusión de la vela latina. Y luego pararemos en Puerto Cristo. Puerto Cristo iremos a ver las Covas del Drac. Cuando nuestros visitantes fueron a ver las Covas del Drac, creo que hacía 3 años que se habían abierto, porque se habían abierto en el 1896 y fue en el 99. Claro, solo ir a ver las cuevas en ese momento ya era algo mágico. Nosotros a ver las cuevas ya no es algo tan mágico, introduciremos, sí que lo es, pero no es tan novedoso. Entonces introduciremos un concierto de música electrónica de electroverso con un grupo que es puntero a nivel internacional, que es de Mallorca y que reinterpretará la vuelta a través de los sonidos del barco, de la naturaleza, de las covas y realizaremos un concierto. Entonces, cultura popular contemporánea la estamos trasladando a un espacio geológico altamente visitado, ¿no? Entonces de aquí nos iremos a Cala Rajada. Cala Rajada hablaremos también con el tema del GAL, con los pescadores, cómo está la situación de la pesca actualmente en las islas, y iremos también a las cuevas de Arta, donde ellos también visitaron, y allí invitaremos, bueno, hemos programado otro concierto con Marc Grimal, que es una figura emergente, bueno, yo creo que ya está casi consolidada, es una persona muy joven, pero que está haciendo toda una música de raíz, de reinterpretar todo lo que sería la cultura popular mallorquina, dándole una visión más contemporánea y más moderna que la está haciendo también ser conocida fuera de la isla, ¿no? Luego nos iremos a Alcudia, pararemos a Alcudia. Allí hace 125 años las ruinas de Alcudia pues no eran visibles. Seguro que eran conocidas porque la gente de Alcudia vería paredes que le eran extrañas, restos de cerámicas que le eran extraños, y eso hizo que a cabo de 50 años, ¿no? En los años 50, 40 del siglo XX, empezaron a excavar las ruinas de Alcudia. Bueno, estas personas no lo vieron en ese momento, nosotros lo veremos, haremos visitas guiadas en Alcudia, los pescadores también nos acogerán allí, luego iremos a Sóller, donde podremos ver los diferentes museos que hay en la Val de Sóller, y luego iremos a Andratx y podremos también hablar de las problemáticas de la conservación marina, la biodiversidad y cómo nos relacionamos con el mar y con sus seres vivos, porque al fin y al cabo todo el patrimonio marítimo está generado a partir de la naturaleza. Ya no podemos hablar de paisajes naturales o paisajes culturales, es que es todo lo mismo. O sea, a la que las personas impactan en el paisaje se transforma. Entonces, ahora mismo encontramos que se están generando reservas marinas, pero hay toda una economía alrededor, que es la recreativa, la pesca. Entonces, ¿cómo lidiamos con todo esto para que sea posible? Entonces, es un debate interesante que se ha de afrontar. Pues a través de esa Aragonera afrontaremos este debate. Y luego ya iremos un poco acabaremos en Palma, dando también apoyo a los pescadores que están allí en el Moll Vell. Entonces, en el Moll Pesquer estaremos haciendo la última jornada, imaginándonos cómo será este futuro Museo Marítimo de Astilleros de Mallorca, que será el Museo Marítimo de Mallorca, ¿no? Entonces, acabaremos la vuelta yendo hacia nuestro futuro, que será esta zona pesquera, donde trabajaremos la lonja, los pescadores y el Museo Marítimo. Y luego al día siguiente pues ya visitaremos la SEU, también pues para una de las visitas que se hizo en la expedición original, y ahí acabaremos con toda la vuelta. Esto será un poco imágenes del proyecto que he hecho en Astilleros de Mallorca. Entonces yo creo que el libro del Nou refleja todos estos valores que trabajamos en el Museo Marítimo, que es el mar de forma transversal. Lo estamos haciendo de forma democrática con diferentes agentes que están colaborando, porque están el grupo motor que somos nosotros que lo estamos desarrollando, pero se están sumando Consell, Govern, diferentes instituciones del Govern, luego los municipios.
los pescadores, que es como una zona de consenso. Y eso es interesante porque ha habido todo el cambio político, ¿no?, de estos años hacia ahora, y el proyecto continúa. Y yo creo que esto es lo interesante de estos proyectos, que generan esta paz romana, ¿no?, que diríamos, y que yo creo que nos fortalecen como evento democrático y público que somos. Y bueno, aquí sería un poco estas preguntas así filosóficas, un poco de planteamiento de cómo nos vivimos, cómo nos desarrollamos. Y yo creo que el libro del No expresa todo esto y nos ha dado la excusa, porque claro, luego todo el mundo tiene sus intereses dentro del museo, del mar, de los diferentes ámbitos, pero nosotros nos ha dado la excusa para acercar el museo a los diferentes puertos de la isla. Y hemos pasado de ser una zona concreta en el puerto de Sóller o en Palma, y ahora nos ramificaremos por los diferentes puertos. Yo creo que esto también es interesante porque nos daremos a conocer a la gente que nos tiene que conocer, al objetivo principal, o al objetivo, ¿no?, que sería la gente que está trabajando en el mar. Entonces, ¿dónde trabaja la gente del mar? En la costa. Hay que ir a la costa. Y yo, por mi parte, está siendo un placer, ¿eh? O sea, realmente estamos haciendo un trabajo que es inmenso, y Sebastián es una persona que no para. Pero bueno, yo también, como siempre digo, me va la marcha. Entonces, creo que estamos haciendo un proyecto que está siendo ilusionante, y creo que será un éxito. Y creo que el 3 de agosto miraremos atrás y pues llevamos 8 meses 8 meses de trabajo intenso, pero estaremos contentos y contentas. Y nada, muchas gracias, ya me enrollo más porque... Gracias a los dos. Perfecto, mejor imposible. Hago tiempo, Quiero ¿eh? invitar a Sebastián que quiere cerrar esta sesión con unas palabras importantes. Bueno, primeramente, evidentemente, gracias nuevamente a Dinis y las autoridades, a Lola, presidente, asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros ha sido un placer venir a Madrid. Digamos, la última presentación que hicimos del libro, que fue como, digamos, el preámbulo de todo este año de celebración de los 125 años, vinimos de Bruselas, del Parlamento Europeo. Presentamos el libro en su biblioteca y fue un honor. Y de Bruselas nos venimos a Madrid, que también es para nosotros un honor. Es decir, el puente Bruselas-Madrid para nosotros significa mucho. Y estar aquí también. Sabemos que es un día complicado, está la feria, se están presentando múltiples libros también de temática marítima. Y bueno, y agradecer mucho pues la asistencia de ustedes aquí en este sitio. Yo sencillamente quiero terminar porque el ilustrador del libro ilustró prácticamente todas las aportaciones y los manuscritos originales. Digamos que es como el hilo que tejió todas las aportaciones con un tipo de ilustración específica. Y el ilustrador me ha hecho llegar, porque le hacía mucha ilusión venir, pero por tema de agenda no nos ha podido acompañar, y me ha dicho si por favor podía leer 2 líneas que dirige a todos ustedes, ¿no? Es de Lorenz Guerrit y dice así, ¿no? Hola a todos. Primero de todo, me gustaría disculparme, ya que por motivos de agenda no puedo asistir físicamente a este evento tan especial, aunque como los componentes de la expedición, en cualquier caso, os acompaño en alma. Cuando Sebastián Agustín me propuso ser el ilustrador que pusiera las imágenes a estos maravillosos textos, enseguida me invadió una sensación de honor. Para mí, representar este viaje de nuestros ancestros alrededor de Mallorca fue una experiencia más que inclusiva, ya que al desarrollar los primeros bocetos de lo que iban a ser las ilustraciones, escogí el camino de representar a cada uno de los textos siempre desde el punto de vista que hubieran podido tener los tripulantes del San Miguel, que era el nombre del yaúd. Y es por eso que, como hoy estoy en alma y no presencialmente, me sentí acompañándolos en sus aventuras, interpretando lo que ellos vieron y al final viéndolo yo mismo en mi imaginación. Participar de este viaje, que al fin y al cabo aún no ha concluido, siempre será un recuerdo de hermandad entre generaciones, de respeto por los que abrieron camino y sobre todo de honor por pertenecer a una comunidad tan rica en cultura y apasionada por ella. Muchas gracias a todos por invitarnos a presentar un poco de nuestro legado y acogernos con tanta dedicación.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos.